Vamos a tener aflicciones. Él no dijo que no íbamos a tener, vamos a tener. ¿Ya? Pero Él dijo, pero confíen, porque yo ya vencí al mundo. En otras palabras, nuestra victoria, nuestra paz, solo la encontramos si estamos del lado correcto. Y estar del lado correcto es estar del lado de Jesús. Amén. Así que hoy vamos a ir a la palabra del Señor, por favor. Salmos capítulo 30, versículo 1 al 5. Cuando lo tenga usted, dice un amén. Salmos capítulo 30, versículo 1 al versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Si usted no lo tiene, yo leo para usted. En la pantalla ya lo tenemos también. Amén. Dice el texto así: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Ojo con eso. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Está hablando a alguien, un moribundo. Está hablando a alguien ahí que estaba a punto de morir si quiere. Y dice, a ti clamé cuando estaba enfermo y me sanaste. Aleluya. Oh Jehová, hiciste subir mi alma, es decir, me resucitaste. Amén. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Versículo 5, hermano, esto es: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Muchas gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra, nos disponemos hoy a recibirla. Padre, gracias por cada uno de los presentes, Señor. Por los que no pudieron venir y están viéndonos a través de las redes sociales, los bendecimos, Padre. Trae paz a sus corazones y a nuestros corazones. Y saber que esto también pronto pasará. En el nombre de Jesús nos cubrimos con tu sangre y hoy recibiremos tu bendita palabra. En el glorioso nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor, esta hermosa tarde. ¿Cómo bregar con las tragedias de la vida? Cuando la noche llega, todo cambia. Para unos representa el tiempo para ir a descansar, ¿no es verdad? Para otros, el tiempo para ir a trabajar. Porque aunque usted no lo crea, hoy trabaja un gran número de personas de noche. ¿Verdad? El panito que usted se come en la mañana, alguien lo tuvo que trabajar en la noche. Las verduras frescas que usted tiene en su mesa, alguien tuvo que traerlas del lugar de noche. Usted ve que las calles de esta ciudad, de esta nación, no paran. Camiones van y vienen, toda la mercadería. Así que mientras usted se dispone en la noche a ir a descansar, otros más se disponen a ir a trabajar. Otros más de alguna manera agarran la noche para hacer planes perversos. Pero para un gran número de personas, la noche representa dolor, tristeza, soledad e impotencia. Casi siempre la oscuridad está asociada con el miedo. La oscuridad está asociada con prácticas incorrectas. La oscuridad siempre se asocia a personas de mal proceder. ¿No es verdad? Siempre se busca la oscuridad para hacer el daño. Y eso, hermanos, si lo llevamos al punto espiritual, sucede lo mismo. Pues mientras unos nos unimos hoy, por ejemplo en esta iglesia, para celebrar al Padre, cantar y adorarle, otros están pasando ataques malignos. Quiero que sepa, mientras unos están celebrando cenas, congresos, conciertos, qué sé yo, otros están llorando la impotencia que les toca que vivir. Mientras estamos hoy acá felices, hermana Rosita hoy está en el hospital. Y así es la situación. No siempre nos toca vivir lo mismo. Hoy quiero que aprendamos a vivir entonces en medio de esos momentos que no nos gustan, pero que seguramente llegarán. No nos gustan, pero van a llegar. Pero también vamos a tomar de base la palabra de Dios, a donde vamos a ver a hombres y mujeres que supieron vivir ante las dificultades de la vida. Hoy aprenderemos a vivir en medio de las adversidades que nos toque que venir o que vivir. Porque van a llegar, sí señores, van a llegar. Me refiero hoy exactamente a la vida del rey David.
quiero hacerle un poco de historia de David. David tenía 14 años, más o menos, cuando fue ungido rey de Israel. Pero David vivió 14 años, una vida fugitiva. Si hacemos números, David entonces fue ungido por Samuel cuando tenía, 14 años. Fue coronado rey cuando tenía 30 años. Por ahí, si usted le quita 30, le quita 14, le van quedando 16. Y se cree que estuvo en el palacio trabajando como músico para Saúl 1 o 2 años, lo cual significa que 14 años de su vida él las vivió en las montañas, fugitivo, huyendo. O sea que cuando llegó a ser rey, la mitad de su vida la había pasado en total soledad, la había pasado separada de su familia, de sus amistades, huyendo de Saúl. Y si aparte de eso le sumamos que David, desde que era infante, era pastor de ovejas, quiere decir que sus 30 años de vida David los había vivido en total soledad. Porque siendo pastor de ovejas, David tenía que irse por días y noches a cuidar las ovejas. Era ignorado, era el menos indicado para muchas cosas. Era el menor de tantos hermanos y David pasó su vida entonces por 30 años, si quiere usted, en total soledad. La pregunta que me hacía es, ¿cuántas historias David tendría que contarle a sus hijos, no? Cuando se agarró con el león, cuando se agarró con el oso, cuando huyó de Saúl, cuántos kilómetros tuvo que huir, cuando aguantó hambre, qué sé yo, cuántas historias tuvo que contarle a sus hijos. Así que hoy quiero contarles a ustedes 2 sucesos que marcaron la vida de David, que lo hirieron profundamente, al punto que la Biblia dice que lloró, gritó hasta que las fuerzas se le acabaron a David. Para que un hombre llore, un hombre grite y se quede sin fuerzas, y como alguien dijo, no le quedó ni una lágrima más, era porque lo que vivió realmente era terrible, hermano. Usted sabe que es llorar por algo, ¿no es verdad? Hemos llorado muchas veces. Lloramos por la pérdida de alguien, lloramos por la enfermedad, lloramos porque despedimos a alguien, lloramos, qué sé yo, por la impotencia que nos da el no poder hacer algo. Pues David vivió 2 sucesos terribles en su vida. David tuvo que cargar con la culpa del primer suceso y de alguna manera, por el segundo que les voy a contar, el suceso segundo que vivió, quisieron apedrearlo porque también lo culparon a él. Y David entonces grita, llora, gime. No sé cuántas horas David pasó gritando. No sé si usted ha pasado por esos desiertos terribles, pero quiero decirle que esos son angustiantes, son minutos duros, son horas difíciles, son momentos en que, como cuando tristemente le llegan a dejar la bandera a la madre de su hijo que acaba de fallecer. He estado viendo esos videos donde las madres les tocan el timbre en la puerta de su casa y un militar se acerca con la bandera doblada para dársela. Son momentos, hermano, para gritar de impotencia, de dolor. Son momentos en que no sé cómo es que la gente logra soportar esos momentos. Pero hoy vamos a aprender a vivir en medio de esos momentos. Amén. Muy bien, el primer caso que voy a contarles, la situación difícil de David, la encontramos en 1 Samuel capítulo 21, versículo 1 al 9. Si quiere apuntarla en su casa, usted lee ese suceso terrible que David tuvo que pasar. El primer suceso está 1 Samuel capítulo 21, versículo 1 al versículo 9. Si lo leemos es demasiado y tenemos el tiempo para aprovecharlo en la exposición que tenemos, pero usted en casa puede leerlo, puedes ponerlo en pantalla, así está bien, usted puede leer más o menos la historia. Yo le voy a ir contando lo que sucedió en esta huida de David. Así que David está huyendo, como les dije, de Saúl y llega a una ciudad que se llama Nob. ¿Sabe usted? Nob. Ahí, en esa ciudad estaba el tabernáculo, ¿ya? Y si ahí estaba el tabernáculo, quiere decir que ahí estaba también la orden sacerdotal que estaba ministrando en ese tiempo. Habían cerca de más o menos 80 y tantos sacerdotes que cuidaban la casa del Señor. Entonces, el sacerdote que estaba en ese momento se llamaba Ahimelech. El sacerdote Ahimelech, escuche esto, se sorprendió que David, huyendo de Saúl, haya llegado ahí solo.
Porque el territorio de Nob pertenecía a la tribu de Benjamín. Y para los que sabemos la Biblia, Saúl era benjaminita. Saúl era de ese pueblo. Entonces el sacerdote le dice: pero hijo, ¿cómo vienes acá? Si estás huyendo de Saúl, quiero pensar y decirle, no tiene sentido como que ahora usted diga, yo quiero ver dónde está la migración y voy a ver qué me hacen. Pues no va a ir. ¿No es verdad? No va a ir porque usted dice, no, yo no quiero ahora saludarlos. Aleluya. Aunque son buenos amigos, dirá usted, pero no sé por qué, pero hoy no quiero saludarlos. Pero David, algo estaba pasando con él, porque él sabe que el tabernáculo está en Nob y sabe que Nob le pertenece a la tribu de Benjamín, y obviamente el patriotismo de la gente por su rey que era Saúl, iban a decirle a Saúl, mira, David está ahí, David está huyendo, David carga 600 hombres, pero David los deja en un lado y él dice, yo no aguanto más, yo tengo que ir al tabernáculo, tengo que ir a ver qué hay ahí. Ahora, el sacerdote le dice, pero ¿por qué viene solo? ¿Por qué David vino a Nob? Según lo que leemos, David, hermano, se estaba literalmente muriendo de hambre. Habían pasado días, David no había comido, hermano. Por eso lo primero que David pregunta al sacerdote es, mira, ¿tienes unos 5 panes que me des? Tengo hambre. Hermano, cuando uno tiene hambre no está pensando en carne, no está pensando está pensando en algo que llene esa ansiedad del hambre que está ahí. Y David viene, hermano, flaco, delgado, qué sé yo, todo hediondo porque andaba huyendo. Y le dice, sacerdote Ahimelech, tendrás unos panitos por ahí. Eso es perder la vergüenza, hermano. Cuando uno tiene hambre, la gente pierde la vergüenza, hermano. Sea que usted esté de invitado, donde sea que usted dice, mira, perdóneme usted, pero yo de hambre no me muero. Así que, ¿qué tiene usted que darme aquí? ¿No es verdad? David aparece y le dice, por favor, dime si tienes algún pan, porque tengo hambre. Dice la palabra de Dios que hay un salmo que no se sabe realmente quién lo escribe, pero el pasaje dice así: por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. ¿Qué quiere decir eso? Que había pasado tantos días sin comer, que ya casi el aire se lo llevaba a David. Perdía la fuerza, ya no podía ni levantarse. Usted ha visto esa gente que no come, que sufren, que practican, creo que la anorexia, ¿no? Que comen y tiran la comida, y pues David no la tiraba, no tenía, hermano. No había nada, y entonces David dice, mis huesos se han pegado a mi carne. O el autor por lo menos dice, mis huesos se han pegado. No tenía que comer. ¿Se imaginan la debacle de David? No tener que comer. El sacerdote, hermanos, tuvo que ofrecerle el pan sagrado que estaba ahí. Ese pan sagrado eran 12 panes consagrados al Señor, que duraban 8 días. El sábado lo tenían que cambiar y poner nuevo pan. 12 panes. Y acababan de quitar el pan y acababan de poner nuevo pan. Y el sacerdote le dice a David, yo no tengo pan acá, lo único que tengo es el pan que acabamos de quitar de ahí. Y David le dijo, dámelo por favor, pero esto no te lo puedes comer tú. Levítico dice, hermano, es que la Biblia es clara. Levítico es un pasaje, Levítico 24:9, usted va a encontrar que dice, y el pan que quitaren cada día sábado solo lo comerán los sacerdotes. Pero David no era sacerdote. Y entonces el sacerdote dice, ¿qué hago contigo, David? Porque te vas a morir de hambre, no te puedo dejar ir así. Y entonces el sacerdote le dice, mira, David, y era lo que le decía el jueves, ¿se recuerda? David, prométeme, dime algo, David, ¿tú has tenido intimidad con tu esposa? No, le dijo, yo no tengo tiempo para eso, tengo hambre. Y los hombres que tampoco, además, no son para ellos, es para mí el pan. Entonces el sacerdote se la jugó. El sacerdote le dijo, mira, toma los 12 panes y come. Ay, hermano, ¿se imagina ese hombre cómo pudo haber agarrado ese pan? Usted visto a alguien comer con esa hambre, hermano. Yo conozco a alguien cerca de mi familia que se devoraba, hermano, los franceses, pero yo decía, Dios mío, pero no te vas a morir, vos, le decía yo.
Pero la gente cuando tiene hambre, hermano, es cosa seria. Y entonces David se alivia un poco, el primer pan que dio el segundo pan, y luego David algo más tenía. Dice la palabra de Dios que David no tenía ni un arma, andaba huyendo, hermano. Y el sacerdote le dice, y si te aparece una culebra, qué sé yo, tengo que correr. ¿No tienes un arma por acá? Imagínense David preguntando, y el sacerdote le dice, no, David, aquí no tenemos arma. Lo único que está acá, le dijo, es la espada de Goliat, a quien tú mataste. Está por allá atrás. Si quieres tomarla. Y David dijo, dámela, porque para algo me va a servir. ¿Se imagina eso? Ahora, esa no es la tragedia de por sí, no es eso, sino lo que viene ahora. Dice la palabra del Señor, que ese día, mientras el sacerdote hablaba con David, allá había un hombre en el tabernáculo. Dice la Biblia que estaba detenido. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas posiciones y se llamaba Doeg. El famoso Doeg estaba ahí porque quizá dicen que como era día sábado, él no podía seguir su camino porque no se podía caminar el día sábado. Esa es la primera postura que hay. La segunda, quizá él había hecho un voto al Señor y tenía que cumplirlo allí. Hasta que lo cumpliera se podía ir del templo, del tabernáculo. Tercero, dicen que a lo mejor estaba contaminado de alguna enfermedad y estaba ahí hasta que el sacerdote lo declarara puro. Y cuarto, posiblemente que él mismo decidió venir y estudiar la ley del Señor. Aunque no era judío, era edomita. Si usted lee ahí dice que era edomita, pero estaba ahí. Pero ¿quién era Doeg? Bueno, escuche, Doeg era el jefe de los pastores de Saúl. Es decir, que Saúl tenía su ganado y tenía muchos pastores. Pero este Doeg era el jefe de todos los pastores, o sea, era oreja pues de Saúl. Y Doeg dijo, mira, David está acá. Y mi jefe lo busca, el rey lo busca y aquí lo tengo yo. Mire usted. Y David se dio cuenta que ahí estaba Doeg. Y dice la palabra del Señor que David sale huyendo. El sacerdote le dice, hijo, vete, corre porque te van a ver. Y más no sabía que ahí había un espía, una oreja. Y cuando Doeg termina, dice la palabra de Dios que cuando Doeg termina, lo que tenía que hacer en el tabernáculo, ¿a dónde cree que fue? Con Saúl. Y llega con Saúl y el Saúl está hablando diciendo, muchachos, ¿quién de ustedes me va a entregar a David? Mire usted. Y Doeg dijo, ¿cómo? Pero si yo lo acabo de ver. Mire usted qué interesante, ¿no? Señor, le dice, mi rey, quiero decirle algo. Yo acabo de ver a David. ¿Dónde lo viste? ¿No es verdad? Entonces le dice, yo estaba en No, en el tabernáculo, cuando llegó David con hambre, y el rey y el sacerdote Ahimelech le dio pan. Wow. Pero también le dio armamento. Mire usted, una espada. Y mintiendo le dijo, ¿sabe qué le dijo? Además, Ahimelech oró al Señor para bendecir a David. Eso nunca lo hizo el sacerdote. Pero la gente que quiere quedar bien, hiriendo a los demás, no le importa. ¿Se da cuenta cómo son las cosas? Y dice la palabra de Dios que cuando Saúl escuchó esto, hermano, Saúl se descontroló. Usted sabe que es un hombre o una mujer fuera de control, ¿no? Lo que tenga en la mano va a disparar. ¿Ya? Mi esposa me tira unos besos a mí cuando está así. Yo digo, gloria a Dios. Ojalá esté así fuera de control siempre. Aleluya. Bueno, eso lo digo después. Pero hay personas que cuando se descontrolan, valga la redundancia, pierden todo, man. Y ese es el problema. Que después, cuando vuelven en sí, han dañado, han herido, incluso hasta han matado. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué lo hiciste? No sé. Cuidado, porque hay que tener dominio propio. Y Saúl no lo tuvo. Saúl dijo, ¿cómo? El sacerdote está conspirando. Mire usted ya cómo subió el tono.
Está conspirando contra mí. Eso se llama una traición de Estado. Alabado, mire usted hasta dónde llega. ¿Y acaso Ahimelech mandó a llamar a David, pues? No, si David llegó huyendo, hermano, tenía hambre, es todo lo que el rey, el sacerdote hizo, le dio los panes, vete, dijo, nunca oró por David. ¿Y Saúl qué hace? Dice, vayan y me traen a ese sacerdote, me traen a todos los sacerdotes, me traen a las esposas de los sacerdotes, me traen a los hijos de los sacerdotes, los quiero aquí mismo ahora. Y Ahimelech dice, ¿qué pasó ahora? ¿Querrá el rey que lo bendiga? Voy a bendecirlo. ¿Querrá el rey consultar una palabra al Señor? Vamos a consultar. Y ahí venían todos, 85 sacerdotes, hermano. Venían y el rey Saúl está, qué sé yo, en su casa de verano, qué sé yo. Y cuando ve venir a Ahimelech, lo ve como que es del demonio. Está descontrolado. Y le dice, con que tú estás conspirando contra mí. Y dice, ¿cómo mi señor? Dice Ahimelech, guárdeme el Señor de yo de hacer conspiración contra usted. Tú estás con mi enemigo número uno. Tú le diste a David armamento, tú le diste comida, oraste por él. Aleluya. ¿Cómo es posible que Saúl pudo confiar solo en un hombre y en base a un testimonio ejecutar juicio? Y Saúl le dice, de cierto vas a morir ahora. Pero mi señor, ¿por qué voy a morir si yo soy leal a usted? Además, David es leal a usted también. Eso le dio aquí en la vena a Saúl y dijo, no, tú no mereces vivir más. Hermano, para que un hombre se atreva a tocar a un siervo de Dios, es porque, hermano, ya no está en sí, hermano. Y dijo a los soldados, mire usted, a los soldados que tenía, le dijo Saúl, maten a todos los sacerdotes. Hermano, eso es trágico, hermano. Y si usted lo ve en el fondo, ¿la culpa de quién fue? De David, hermano. Nadie más. Y el sacerdote dice, pero ¿por qué me vas a matar? Yo no he hecho nada en contra de ti. No lo puedes hacer. Y Saúl le dice a sus soldados, maten a los... ¿Y sabe qué dijeron los soldados? No vamos a poner las manos sobre los ungidos del Señor. Para más, los soldados tuvieron sentido común. ¿Qué? Mire, hermano, es pocas las veces, creo que es la única vez en que los soldados se lo pusieron a Saúl. Es más, la orden de un rey no se discute, se obedece. Pero esta vez dije, no, Saúl, hasta ahí no llegamos nosotros. Entonces somos fieles en todo, pero quitarle la vida a los siervos de Dios, a los sacerdotes, eso es, hermano. Le digo, terrible, hermano, terrible. Pero Saúl estaba cegado. Y sabe, le dice Saúl a Doeg, al informante, al espía, le dijo, si esto no lo quieren hacer, hazlo tú. Y el Doeg, vendido por la codicia, agarró su espada y mató ese día a 85 sacerdotes, hermano. Esa sangre, hermano, es terrible. Mató a 85 sacerdotes y le dijo Saúl, mata a sus mujeres también. Qué terrible, hermano. Mata a sus hijos también. Y luego ve a la ciudad de Nob y la quemas todo. Hermano, no tiene sentido eso. Entonces dice la Biblia que de los tantos 80 y tantos sacerdotes que murieron, uno nada más escapó. Se llamaba Abiatar, el hijo de Ahimelech. Y este hombre jovencito salió corriendo, hermano, de que lo mataran, y le fue a dar el aviso a David y le dijo, David, han matado a mi papá, han matado a mis tíos, porque todos los que eran sacerdotes tenían que ser familia de Aarón. Todos. Entonces los que murieron eran tíos, eran primos, hermanos. Entonces el sacerdote que huye le dice a David, han matado a mi padre David. Abiatar sale huyendo con David y David dice estas palabras: yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Esa culpa, hermano, solo con una palabra que uno dé y afecta a otra persona, uno se siente culpable. Una palabra. Solo con matar un animalito, una noche no dormí, hermano.
porque tuve que matar a un animalito. Dios mío, perdóname, Señor. ¿Se imagina la conciencia de que por mi culpa maten a un pastor? Que maten a 2 pastores, que maten a sus hijos. Eso David lo llevó para siempre, hermano, toda su vida, hermano. Esa tragedia, hermano, le estoy hablando sobre cómo poder trabajar en medio de las tragedias, cómo poder vivir y salir avante ante el dolor, hermano. David, quiero que sepa, en su Biblia hay un libro llamado Los Salmos, y los Salmos son historias de 2 autores como David, y cada salmo fue escrito en cada momento en que David vivió. El Salmo 52, David lo escribe en ese momento. Si usted mira el Salmo 52, aparece el nombre de Doeg, y David escribe estas palabras sobre Doeg. Capítulo 52, el versículo 5 del Salmo 52, David dice: por lo tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desgarrará de la tierra de los vivientes. David está exclamando contra Doeg todo su coraje, está diciendo lo que le va a pasar. Y hay una tradición judía que dice que Doeg murió a los 35 años de una muerte, hermano, atroz. Que aunque muriera 1000 veces no iba a pagar lo que había hecho, hermano. Pero David escribe el Salmo 52 exclusivamente por el dolor que estaba viviendo David. Dice: es difícil para mí esto. ¿Por qué tuve que ir? Hermano, no se imagine usted esa culpabilidad. Yo no sé pensar, qué sé yo, un padre que por error le pasó el carro a su hijo. Yo conozco historias de padres que por error, sacando su carro de su casa, el hijo está atrás y le ha pasado encima. Es para volverse loco, hermano. Esa culpabilidad es para condenarlo a uno por la eternidad. Pero David no fue uno, 85, hermano. Sacerdotes. Ese primer caso a David le dolió mucho. Y voy a contarle el segundo suceso en la vida de David. Y después le voy a decir qué hizo David para poder bregar con el dolor, hermano. Porque si no buscamos ayuda, nos vamos a quedar ahí. Quiero que sepa. Y mucha gente se queda perdida en el tiempo, en medio del dolor. El segundo suceso que David va a vivir lo encuentra usted en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 al versículo 5. Usted va a encontrar una historia ahí terrible, terrible. Según la Biblia, y le hago la historia rápidamente, David pensó que Saúl nunca lo iba a dejar de perseguir. Entonces David dijo: voy a pasarme a vivir con los filisteos. Y los filisteos eran los enemigos número 1 de Israel. Así que vino a Gat, una provincia de los filisteos, y David habla con el rey y le dice: ¿me permites vivir entre ustedes? ¿Qué hace entonces Gat? Y le dice al rey: muy bien, te daré el territorio de Siclag para que vivas allí. Entonces David está viviendo en Siclag con sus 600 hombres. David carga 2 mujeres, los hombres cargarán sus mujeres también. O sea, eran más o menos unas 2000 personas, ¿ya? Andan con David. Y estando aquí en Siclag, dice la Biblia que David tenía por costumbre salir con sus soldados a hacer maldad, porque vivía en tierra pervertida. Porque el rey iba a decir: ok, David se hizo enemigo de Israel, para ganarse la confianza. Y un buen día que David sale a hacer eso con sus soldados, dice la Biblia que los amalecitas notaron que David no estaba protegiendo a Siclag. Notaron que no habían hombres, guerreros para proteger a las mujeres. ¿Y qué hicieron los amalecitas? Vinieron, quemaron la ciudad y se llevaron todo, hijos, mujeres, todo lo que había ahí. No mataron a ninguno, pero secuestraron a toda la gente. Muy bien. Usted va a ver entonces cuando David regresa, dice la Biblia que con sus soldados vienen y empiezan a ver la humazón que sube de la ciudad. ¿Qué pasó ahí? Qué terrible, ¿no? El presentimiento. Y fue aquí donde David
se le vino la noche encima, hermano. Estaban devastados cuando David llega y no encuentra ni a su esposa ni a sus hijos, y los soldados buscando a sus esposas, a sus hijos tampoco encontraron allí. Usted lee el verso 4, dice la palabra de Dios: entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz, ojo, y lloraron hasta que les faltó las fuerzas para llorar. ¡Ja! Eso quiere decir que el dolor, hermano, era sangre. Y lloraron hasta no poder más. Qué impotencia David decir: estoy huyendo de Saúl, estoy con los filisteos y hasta aquí me persigue, digamos, la culpa. Hasta aquí Dios no me libra. Hasta aquí los amalecitas me buscan y ahora se roban a mi esposa, a mis 2 mujeres, a mis hijos. Ahora, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que las demás personas que estaban con él, los hombres de guerra de él, ¿sabe qué pensaron? Dice la Biblia que estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos, hermano. Otra culpa más en la vida de David. Mataron a 85 sacerdotes por culpa de David. Se robaron ahora las mujeres de sus soldados, y estos eran maleantes, hermano. Estos que David tenía no eran gente preparada, no, dice que eran amargados de espíritu, eran endeudados, eran aquellos que habían salido, qué sé yo, se habían fugado de la cárcel. Qué clase de gente, hermano. Y cuando dijeron, no, aquí tenemos que apedrear a David, por culpa de él nos está pasando esto. Era para que la tierra se abriera y se trajera a David. Amén. Amados, ¿sabe qué? Expresar el dolor y la impotencia ante las tragedias es normal. Es triste y doloroso hallarnos en un callejón sin salida, hermano. Yo sé que eso es triste. Sin embargo, para los que tenemos a Dios de nuestro lado, podemos ir más allá que solo lamentarnos. Pues aunque parezca que todo llegó a su final, no es cierto. Todavía hay mucho camino por recorrer, hermanos. Todavía hay mucho camino. La pregunta es, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? David, hermano, no se quedó en el lamento del momento. David fue más allá. Y si usted lee conmigo, es verdad que David lloró tanto como sus hombres habían llorado. Sí, Señor. Pero ¿sabe qué? No se quedó allí. Hizo lo que siempre él hacía cuando se veía en momentos como este. Dice la palabra en el capítulo 30, versículo 6. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aleluya. Mas David se fortaleció, es decir, David vino a solas y habló con Jehová su Dios y le dijo: o tú me levantas de acá, Señor, o esto se acaba. Aleluya. David se fortaleció en el Señor, iglesia. Una vez más, hermano, David está encontrando la salida a las tragedias. Qué gran lección para nosotros. Dije que lamentarnos no es malo, dije que llorar no es malo, dije que expresar el dolor no es malo, pero recordemos que todavía hay mucho más que hacer. ¿Por qué no nos refugiamos en las manos del Señor? Hay que saber bregar en medio de la tragedia. Hay un Dios todopoderoso que no nos ha dejado y no nos dejará. Jamás nos dejará el Señor. Aleluya. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que una vez David está fortalecido. No sé cómo, la Biblia no dice, pero David se levantó y dijo: caramba, ya tengo fuerzas otra vez. Aleluya. Yo no sé, pero así funciona Dios, hermano. Dice la palabra de Dios, yo no entiendo este pasaje como tal vez usted sí o yo no sé, pero dice la Biblia que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cómo lo hace? No lo sé, hermano. No lo sé, porque si usted no tiene nada, ¿de dónde Dios lo va a multiplicar? Es que nuestras matemáticas siempre necesitan un número para poder sumar, pero Dios no necesita un número. Él dice: yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Y con razón Pablo decía: diga el débil, fuerte soy. Aleluya.
diga el débil, fuerte soy. Y una vez que David está, hermano, una vez que David está fortalecido, en el versículo 8, mire, capítulo 30, verso 8, David pregunta a Jehová y le dice: Señor, ¿perseguiré a estos malvados que se robaron a nuestras mujeres? Aleluya. David pregunta: ¿los voy a perseguir? Y es más, y la otra pregunta es: Señor, ¿los voy a alcanzar o voy a hacer el ridículo nada más? ¿Los persigo o no los persigo? Y si los persigo, ¿los voy a alcanzar? Aleluya. Y Jehová le dijo, ahí viene la respuesta del Señor: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Aleluya. Hermano, cuando Dios le dijo esa palabra a David, ¿usted cree que David tuvo tiempo para tomar café? No, hermano. David dijo: ya Dios dijo que vamos atrás de esos muchachos. Y aquellos cansados venían. Tan cansados iban que ya no aguantaron. Dice la Biblia que de 600, 200 se quedaron. Y dijeron: David, hasta aquí llegamos. Y David dijo: wow, ¿quiénes más siguen? 400 por honor o por vergüenza, dijeron, porque ahí va mi mujer, tengo que ir. 400 fueron con David y los otros 200 se quedaron en el camino. ¿Se imagina el cansancio que estos soldados tenían, hermano? Para que 200 digan: mira, ya no, yo sé que mi esposa va ahí, pero ya no. Era porque realmente era dura la vida que llevaban, huyendo, hermanos, por años. 14 años escondiéndose de Saúl, Dios bendito. Aleluya. Entonces, cuando David está persiguiéndolos, escribe este salmo. Mire usted, por eso es importante que veamos los salmos en qué momento se escribieron. El Salmos capítulo 18, versículo 37, David va a explicar lo que hizo. En este pasaje vamos a encontrar, dice David: perseguí a mis enemigos y los alcancé. Aleluya. Y no volví hasta acabarlos. Salmos capítulo 18, versículo 37. Estamos en la historia de Primera de Samuel y David nos está llevando a los salmos. ¿Vieron? Cómo David nos explica lo que él vivió. Yo los alcancé, yo los destruí, dice David. Aleluya. David, hermano, sabía que solo podía confiar en Dios. Desde su infancia él había conocido los cuidados que Dios tenía hacia él, hermano. Estando de pastor de ovejas, David escribe un salmo muy famoso, el Salmo 23. Él escribe ahí, el versículo 4, dice así: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David escribe y dice: cuando estaba desanimado, el cayado del Señor me tocaba y me levantaba. Aleluya. Por eso cuando David se encontraba en esos momentos difíciles, siempre hemos dicho, hermano, que las tragedias vienen para fortalecer nuestra fe, hermano. Porque si pasas una, la próxima que venga, sabrás cómo fue que la primera lo pudiste hacer. Amados, los sucesos o tragedias que llegan a nuestra vida han logrado penetrar a lo más profundo de nosotros. Y sabe que han demostrado nuestra fragilidad, hermano. Porque solo cuando estamos en esos momentos entendemos lo frágiles que somos. En ese momento de dolor nos damos cuenta que tenemos limitaciones. A veces nos creemos tanto y cuando llega un simple dolor de muela nos quiebra. Un simple dolor de muela y, hermano, ya no sabemos si vamos a seguir viviendo. ¿No es verdad? Eso nos demuestra nuestras limitantes. A veces esas limitantes nos demuestran que nada o poco podemos hacer con nuestras propias capacidades. Hoy hemos visto cómo David pasó por los procesos más dolorosos de un ser humano que un ser humano puede vivir. ¿Ya? Pero también vimos que David no se quedó postrado. No, señores, él no perdió el tiempo en eso. Él sabía a dónde y con quién ir. Cuando las tragedias eran parte de su vida, él se fortalecía
en el Señor. Él se fortalecía en su Señor Jehová. Y él dijo otra vez, el Salmo 18, mire lo que escribe el Salmo 18, versículo 2. Dijo, el Señor es mi roca, aleluya, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio, Él me protege, es mi escudo, me salva con su poder. Alabado sea el Señor, aleluya. Eso dice David, hermano. ¿Y sabe cómo dice otra vez? Dice, cuando le pedí que me ayudara, me salvó. Aleluya, me salvó. Y luego termina diciendo, Señor, has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría, Señor. Por tanto a ti cantaré gloria mía. Y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Las tragedias te traen lamento, pero el Señor te trae baile. Aleluya. El Señor cambia la tragedia en gozo. El Señor cambia todo eso. ¿Por qué? Porque Él nos ama, iglesia. Amados, en la palabra de Dios hallamos la manera correcta para saber bregar con las tragedias. No sé cuál ha sido su adversidad o cuál sea su adversidad, no lo sé. Pero lo que sí sé es que usted y yo debemos fortalecernos en el Señor. Cualquiera que sea la adversidad que usted esté pasando, tenemos que fortalecernos en el Señor. Es importante venir a su presencia y decirle, Señor, es verdad que no aguanto más, pero tú dijiste que esta batalla no es mi batalla. Tú dijiste, Señor, que tú ya venciste por mí. Y le aseguro que de ahí nos levantamos fortalecidos. Amén. Póngase de pie, por favor. Gracias por su atención.